abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Como siempre, es un gusto poder compartir la palabra de Dios y es muy bueno que podamos meditar en la palabra para conocer del corazón del Señor para nuestras vidas. Hoy día quiero compartir de un tema que es un poco triste en la humanidad, en el mundo entero. El racismo se ha incrementado y este último tiempo hemos vivido unos momentos de mucho dolor y mucha amargura por consecuencia de actos racistas. La palabra de Dios nos trae escenas donde claramente nos muestra cuál es su corazón con respecto a este tema. Quisiera que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Voy a leer del verso 3 en adelante y juntos podamos disfrutar de esta palabra y también aprender de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, ¿por qué no oramos antes de empezar? Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tu palabra es vida hoy y gracias, Padre, porque podamos leer, escuchar de ti y conocerte cada día más, Señor. Gracias por ese tiempo que tenemos para esto, Señor. Bendícenos, necesitamos de ti. Necesitamos tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del verso 3 empezamos a leer en Juan y es la escena que, muchos de nosotros conocemos con respecto a esta conversación que el Señor Jesús tiene con una samaritana. Entonces empecemos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Está hablando del Señor Jesús. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. El verso 6 dice, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces él le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contesta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando. Me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, no tiene una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua de la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua.
Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió ella. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres con ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Qué bonita palabra. En esta historia, una mujer de Samaria que se encuentra con Jesús en un tiempo en el que el racismo y la cultura, la idiosincrasia de la gente había dividido al pueblo de Dios. Jesús llega a este lugar un mediodía, justo cuando hacía mucho calor. Esta mujer samaritana se aproxima al pozo y Jesús le pide que le dé de beber. Ella le reclama de cierta manera y le dice que por qué él está pidiendo esto, que él debería saber que entre los judíos y los samaritanos no se habla. ¿Qué es lo que estaba pasando? De hecho, varias cosas. Jesús al encontrarse con esta mujer, él estaba rompiendo con muchas barreras. Uno de los problemas entre los samaritanos y los judíos era justamente de lo que le habla la mujer con respecto a la adoración al Padre, si se debería hacer en ese pozo o dónde se debería hacer. Que los judíos pensaban de una manera. Los samaritanos en realidad pensaban que los judíos estaban haciendo mal uso de la palabra de Dios, que no estaban honrando la palabra de Dios. Y los judíos pensaban de que era el pueblo escogido, entonces nadie más iba a ser salvo. Entonces había una lucha, una forma en la que ellos se llevaban de uno al otro con mucha indiferencia, con mucho desprecio, ¿no? Por quienes ellos eran, de dónde habían venido. Y lastimosamente este no es un tema que es solo de ese tiempo, ¿no? Al principio yo les estaba hablando acerca de que en Bolivia estamos viviendo un tiempo muy difícil con respecto al racismo. Y es muy triste, es muy triste. Pero dentro de la iglesia, ¿qué pasa dentro de la iglesia? ¿Cómo los hermanos de las iglesias se tratan unos con otros? ¿Hay diferencias? ¿Ves a tu hermano como si fuera menos? Tal vez porque tiene el color de piel diferente o porque viene de un entorno diferente. ¿Piensas que hay algo de diferencia en ese sentido? Lastimosamente he podido evidenciar que muchas veces en las iglesias, en nuestras congregaciones, existe esta forma de ver. Y es muy triste porque todos somos hermanos, todos somos cristianos, todos venimos del mismo lugar. Y bueno,
este tiempo el Señor me ha permitido trabajar, servir en un hogar de niños. Y en el hogar de niños hay todos tipos de pieles que puedan haber, ¿no? Hay desde las más claritas hasta las más oscuritas. Pero una cosa que ellos tienen muy en claro es que todos son hermanos. Todos somos hermanos de una misma familia, la familia de Dios. Y eso es algo lindo, ¿no? Es algo que es bien importante. Una vez una persona me decía, ¿cuál es la característica de los pretendientes que van a ser de tus hijas? ¿Qué tú puedes decir? ¿De qué raza, de qué lugar piensas que debería ser mejor? Y yo le decía, ninguna, solamente que teman al Señor. Si nosotros empezamos a ver y pensamos de que realmente existe valor en el hecho de que nosotros vemos a las personas de diferente forma, es algo muy lamentable. ¿Por qué? Porque la iglesia justamente es el lugar donde debería salir la verdad para el mundo. La palabra nos dice columna y baluarte de la verdad. Entonces, si dentro de la iglesia existen formas en las cuales nosotros discriminamos a alguien por el solo hecho de que lleva una piel diferente, entonces estamos haciendo muy mal. Hace muchos años pude viajar a los Estados Unidos y podría decir de que nunca en mi vida había sentido racismo, si no era por estas personas, estos afroamericanos que conocí. Y me parecía un poco sorprendente porque en realidad podría esperar más de un gringo, de un blancón, algo de racismo, pero yo sentí racismo por personas que eran de color, ¿no? Y fue un poco chocante al principio porque yo nunca había sentido esto. Y en algún momento una persona un afroamericano se me acercó y era mucho más amigable y me hablaba de cosas y después me di cuenta que en realidad era un vendedor de drogas y entonces obviamente yo me alejé, ¿no? Pero era un poco decepcionante el saber de que no podía conectar con personas que eran de color diferente, su piel de color diferente. Y no era algo que yo estaba haciendo, sino lo sentía hacia mí. Probablemente porque soy latino, porque soy de Bolivia, no lo sé. Pero eso me puso a pensar mucho. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para ahondar estas diferencias? Uno de los temas que ha surgido en este último tiempo, y no solamente en Bolivia, sino en otros países, es que mucha gente en las elecciones no ha estado votando exactamente por la persona que querían que salga, sino han estado votando en contra de las personas que querían que no salgan elegidos. Y estaba relacionado mucho con el tema justamente de ser discriminados por su raza, por el racismo. Entonces, ¿qué está mal? Está mal que alguien piense que es superior a otra persona. Está mal que en las iglesias no se hable de este tema porque dentro de las iglesias existe que hay personas que segregan, que miran con desprecio, que ponen límites, ponen barreras, ponen distancia. Y no estoy hablando del distanciamiento social, sino distancia porque simplemente es de otro trasfondo social, de otro color de piel, vienen de otros lugares. Estos días he escuchado de una manera muy triste cómo entre bolivianos hablaban, hablando mal de los collas, hablando mal de los cambas, que la bandera del Patujú, que la huipala, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de ningún partido político ni nada, porque al final todas estas cosas son cosas que lastimosamente traen mucho más dolor. De lo que quiero hablar ahora es justamente de qué es lo que ha hecho la iglesia para poder detener esto. Porque existe
estos problemas dentro de la iglesia. Y el Señor nos llama a que nosotros cambiemos esto. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús, justamente, él sabía lo que iba a suceder. No era una persona que no actuaba como randómicamente o al azar. Él se queda en ese pozo, esperando que llegue esta mujer de Samaria. ¿Y qué es lo que vemos aquí, no? Esta mujer a mediodía, bueno, yo vivo ahora en Caranavi y realmente si hace mucho calor es muy difícil trabajar a mediodía, muy difícil trabajar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Normalmente los trabajos cuando son de hacer algo físico se los hace temprano en la mañana o en la tardecita cuando ya no hay tanto calor. Y obviamente esta mujer estaba esperando tener un tiempo en el cual no iba a haber otras personas. ¿Pero por qué? Justamente uno de los problemas que ella tenía era que ella estaba siendo juzgada. No puedo decir qué es lo que le decían, no hay registro en la palabra de esto, pero Jesús, cuando habla con ella, sabiendo quién es esta persona, empieza a hablar con ella de una manera muy amigable. A pesar de que ella responde de una manera un poco poniendo una barrera, ella le dice, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Le estaba diciendo, no debería decirme usted nada, porque los judíos y los samaritanos no se hablan, en otras palabras. Pero Jesús insiste. Y le hace una frase, le dice una frase que me impacta mucho. Le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Eso dice en el verso 10. Estoy leyendo la nueva versión, perdón, la nueva traducción viviente, y es para que podamos entender un poquito mejor cómo está este diálogo entre Jesús y la samaritana. Entonces le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Sabemos que Jesús no estaba haciendo algo randómicamente, no era que él no sabía con quién estaba hablando. Porque de hecho después que ella le dice, bueno, entonces dame de esta agua, Jesús le contesta y le dice, llama a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y él le dice, en otras palabras, le muestra su pecado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando conocemos el pecado de otro? De hecho, hemos visto manifestaciones en ese tiempo en las noticias, donde por no pertenecer a un grupo, entonces ya eres considerado una persona de menos, ¿no? Eres menor como en rango, y eso significa que eres despreciado. Entonces, pero ¿qué pasa en nuestro diario vivir, en lo común que nosotros vivimos, en el diario, en el día a día? Muchas veces los niños expresan estas cosas y ven a alguien que tiene algo menos y entonces es objeto de burla. De hecho, nosotros hablamos muy fácilmente, ¿no? Si alguien es más bajito, le decimos el enano o el corto, el short, lo que sea, ¿no? Si alguien es más gringuito, más blanconcito, le decimos el choco, ¿no? Si alguien tiene un poco los ojos rasgados, le decimos el chino. Pero no estoy muy seguro de que a las personas les guste que sean llamados por otra cosa que no sea su nombre. Personalmente a mí no me gusta, pero muchas personas se ríen como para pasar el rato. Bueno, pero esas son cosas pequeñas. Y en este caso estábamos hablando de algo mucho más profundo. Esta mujer estaba hablando de lo que le separaba de un judío. Y Jesús insiste en hablarle. De hecho, después de la primera conversación, ya cualquier persona hubiera dejado de hablar con la samaritana, pero él insiste y le habla de tal manera, con tanto amor, que ella no tiene otra que doblegarse. El Señor Jesús sabía cuáles eran sus pecados. Y incluso sabiendo, le dice, si tan solo supieras
el regalo que Dios tiene para ti. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Cómo serían las cosas si nosotros llegáramos a estas personas que probablemente un día se han sentido rechazadas, probablemente tú un día te has sentido rechazado, probablemente un día tú has sentido este desprecio por el color de tu piel o por de dónde venías o qué es lo que tú hacías y has sentido esta molestia y que tal vez ha generado amargura. O tal vez ahora, viendo las noticias, todas estas cosas que suceden generan en ti un sentimiento de rabia o de impotencia. Pero Jesús se acerca a esta mujer y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es este regalo? ¿De qué está hablando? Jesús está hablando del gran regalo, el Evangelio. Y nosotros necesitamos del Evangelio para darnos cuenta de que tenemos que llegar a esta persona que ha sido lastimada. Y tenemos que llegar a esta persona que ha recibido este maltrato o este daño y justamente mostrarle que el Señor tiene un regalo para estas personas. Si tú un día has sentido esto, déjame decirte, el Señor tiene un regalo para ti y el Evangelio es lo que sana estas cosas. El Señor Jesús no juzga a la mujer, pero sí le muestra cuál es su pecado. Y ella derriba las paredes que ella misma había construido. Después de esto, la mujer empieza a gritar y decir, he encontrado a esta persona, la persona que estábamos esperando, porque ella sabía. Y le dice, va a venir un día el Cristo. Y él le dice, yo soy. Y para ella ese momento era grandioso. ¿Por qué? Porque los judíos todo el tiempo estaban diciendo de que el pueblo era de Dios, el pueblo judío era el escogido del Señor y solamente para ellos iba a haber salvación. Y en el momento en el cual un judío que sabía lo que estaba sucediendo en la vida de esta mujer le habla con tanto amor y con tanta autoridad y le dice, yo soy, ella cae. Y se da cuenta de que necesita de Cristo, necesita de Él. Después de esta interacción, Jesús se queda en este lugar 3 días y comparte del Evangelio, comparte del amor de Dios. Hermanos, yo quiero decirles, estamos viviendo en tiempos en los cuales hay mucho racismo, mucha discriminación, y es nuestro deber, nuestro llamamiento como iglesia, para mostrar del amor de Dios a todas las personas que lo necesitan, a todas las personas que están con tanta amargura, con tanto odio, porque no hay otra forma de ir adelante. Si nosotros no oramos por nuestros enemigos, si no oramos por los que nos desprecian, si no oramos por los que desprecian a otros, si no oramos por sanidad para nuestra tierra, Bolivia va a ir en un camino donde nadie va a querer estar. Y yo te pido que te unas conmigo para orar por aquellos que han hecho división en nuestra tierra, por aquellos que han dañado a tantas personas. Recuerdo desde niño, después de haber experimentado estas cosas del racismo, me di cuenta de que en mi casa, en mi familia, en el lugar de donde vengo, había mucho racismo mucho tiempo antes. Y te voy a decir algo sencillo. Si en tu casa hay un cuarto pequeño con un baño aislado, probablemente ha sido diseñado para tener una persona que se la consideraba menos. En los tiempos que yo recuerdo, había mucha gente que tenía criados en la casa. Y es lamentable, porque no debería ser así. Y nosotros como cristianos tenemos que dar el lugar a las personas que corresponde, así como Jesús, llegando sin juzgar y con amor del Señor. Que el Señor les bendiga
Y antes de terminar, solamente orar por que el Señor nos ayude. Padre amado, yo te doy gracias porque tú eres bueno, a pesar de que antes no te conocíamos cuando hacíamos cosas que no te gustaban, Señor, y ahora que te conocemos, todavía hay cosas que hay que arreglar dentro de la iglesia, Señor. Yo te pido que nos ayudes. Y así poder ser luz, columna y baluarte de la verdad, como dice tu palabra, para todos aquellos que ahora necesitan de ti. Necesitamos, Señor, de ti, de tu evangelio y de tu luz, Padre amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.